Darío Gómez Avance capítulo 44. Darío llegó al estudio acompañado por Julio y Gustavo, cargando una mezcla de expectativa y nerviosismo. Al entrar, se encontró con Olga y sus padres, quienes ya estaban allí desde temprano. Estaba sintiendo que todo estaba perdido, que la grabación del disco sería imposible debido al problema con la estafa del estudio. Sin embargo, su ánimo cambió cuando vio aparecer a don Rafael junto al encargado de los equipos, quien traía consigo todo lo necesario para reactivar el proyecto. Confundido, Darío preguntó qué hacía don Rafael allí. Con una sonrisa tranquila, le explicó que había venido a ayudar con la grabación después de enterarse de lo sucedido. Darío, aún sin comprender del todo la situación, intentó indagar más, pero Olga lo detuvo. Con calma, le aseguró que después le explicaría todo con detalle, pero que en ese momento era mejor enfocarse en grabar. Habían esperado demasiado tiempo para llegar hasta allí y no podían darse el lujo de perder más horas. Una vez que los equipos estuvieron listos, comenzaron a trabajar en la primera canción. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tensión y la frustración empezaran a hacerse evidentes. La canción no transmitía lo que buscaban. Algo fallaba, y todos lo sentían. Las miradas se llenaron de dudas, y el ambiente se cargó de un silencio incómodo. Olga, notando el decaimiento general, decidió intervenir. Con paso firme, tomó la palabra y dirigió a todos una reflexión. Sabía que cada uno de ellos enfrentaba sus propios problemas, que las circunstancias personales de cada miembro del grupo pesaban sobre sus hombros, pero insistió en que debían enfocarse. Este proyecto, les dijo, era una oportunidad única para demostrar lo que podían lograr juntos. No podían dejar que las dificultades los desviaran de su objetivo. Decidieron hacer un cambio. En lugar de insistir con la misma canción, probaron con una nueva, más animada, más vibrante, una que pudiera conectar con la energía que querían transmitir. A medida que trabajaban en la nueva pieza, todo comenzó a fluir. Las ideas se alinearon, las notas se ajustaron y las voces encontraron su lugar. Por primera vez en días, sintieron que estaban avanzando en la dirección correcta. Después de terminar la grabación, Cuerdita se acercó a Julio con una sonrisa sincera en el rostro. Quería felicitarlo porque su parte como corista había quedado especialmente bien. Era algo significativo, considerando lo mucho que Julio siempre había luchado con su voz y las inseguridades que esto le generaba. Sin embargo, mientras Cuerdita expresaba su admiración, notó que Julio se tambaleaba. Antes de que pudiera reaccionar, Julio perdió el equilibrio y se desplomó, desmayándose en el sitio. La conmoción fue inmediata, pero Darío, manteniendo la calma, decidió llevar a Julio a su casa para que pudiera descansar. Era evidente que el agotamiento físico y emocional, sumado a lo que había sucedido con Otilia y el esfuerzo de la grabación, habían pasado factura. Mientras Darío se encargaba de Julio, Olga se reunió con sus padres en un pequeño café de la ciudad. Les explicó que tenía en mente un plan crucial, necesitaba vender 5,000 discos para que el proyecto despegara, pero sabía que las pequeñas disqueras locales no contaban con los recursos necesarios para distribuirlos a las tiendas. Por eso, requería su ayuda para conseguir el dinero necesario para cubrir los costos iniciales. Olga les confesó que tenía una reunión importante ese mismo día con una persona influyente que podría marcar la diferencia en el futuro de su carrera. Los padres de Olga, comprendiendo la seriedad de la situación, no dudaron en ofrecer su apoyo. Mientras discutían los detalles, llegó al café el señor Amílcar, la persona con quien Olga se reuniría. Para reforzar su posición, los padres de Olga, Berenice y don Horacio, adoptaron el papel de empresarios de renombre. Al momento de la llegada de Amílcar, se acercaron a Olga con gestos de calidez y orgullo, saludándola como si fuera una destacada profesional del mundo musical. Hablaron con entusiasmo de cómo había dejado atrás su antigua disciplina para formar su propia disquera, reforzando su imagen frente a Amílcar. Tras algunos minutos de charla, Olga les pidió disculpas y se enfocó en su reunión. Sentados en una mesa apartada, Amílcar comenzó diciendo que tenía algo de información sobre el proyecto, pero quería escuchar directamente de Olga lo que necesitaba y si estaba segura de que Darío Gómez valía el esfuerzo. Con confianza, Olga sacó su grabadora del bolso, colocó unos audífonos sobre la mesa y le ofreció escuchar la canción de Darío Gómez. Le aseguró que, después de oírla,
Él mismo decidiría si valía la pena, aunque estaba convencida de que la respuesta sería afirmativa. Mientras Julio dormía, los recuerdos de lo vivido con Otilia comenzaron a surgir en su mente como fragmentos dispersos. En sus sueños se veía en un lugar desconocido, pero un detalle llamaba su atención: un letrero que decía "se vende" con un número de contacto. Esa imagen lo inquietó profundamente, tanto que, al despertar, sintió la necesidad de buscar respuestas. Con los pensamientos confusos y recuerdos fragmentados, decidió ir al bar donde sabía que encontraría a Gustavo. Al verlo, le pidió con urgencia que lo llevara al lugar donde lo habían encontrado anteriormente. Aunque no tenía claro el propósito, algo dentro de él le decía que volver a ese sitio podría ayudarle a recordar. Gustavo aceptó ayudarlo y lo llevó al lugar indicado. Julio miró alrededor con atención, intentando que algo en el entorno encajara con los fragmentos de su memoria, pero nada concreto llegaba a su mente. Gustavo, viendo la frustración en su amigo, le comentó que en la parte superior de los edificios solían colocar algunos letreros de "se vende". Juntos alzaron la vista, intentando identificar algo que pudiera ser significativo. De repente, Gustavo señaló hacia una fachada y le mostró la zona exacta donde habían encontrado a Julio ese día. Al ver el lugar, algo despertó en Julio, pero no era un recuerdo claro, solo una sensación insistente. Decidió regresar a su casa para intentar procesar lo que había visto. Una vez allí, tomó lápiz y papel y comenzó a dibujar, dejando que su subconsciente guiara sus trazos. Poco a poco, el dibujo tomó forma, y frente a él apareció un letrero que decía "se vende" con un número de teléfono. Era la misma imagen que había visto en sus recuerdos y que lo inquietaba tanto. Lo que Julio no sabía es que Otilia, tiempo atrás, había retirado los anuncios del apartamento. Sin embargo, algo en el dibujo le dio una pista que no podía ignorar. Sin dudarlo, tomó su teléfono y marcó el número, haciéndose pasar por un comprador interesado en el apartamento. Pascual llegó de Cartagena lleno de ilusión, satisfecho porque ya había organizado la mayor parte de lo necesario para su próxima mudanza a la ciudad. Sin embargo, al entrar al apartamento, notó que algo no estaba bien. Otilia estaba encerrada en su cuarto, y el ambiente tenía una tensión que era imposible ignorar. Pascual se acercó a la puerta y la llamó con calma, preguntándole qué había pasado. Finalmente, Otilia, en el cuarto con un gesto cansado, le confesó todo. Le contó cómo había secuestrado a Julio y todo el daño que le había causado, revelando aspectos de sí misma que Pascual no había visto en mucho tiempo. Pascual, incrédulo, le preguntó por qué había hecho algo tan extremo. Otilia, con la mirada perdida, le respondió que siempre ha odiado a Darío. Fue entonces cuando decidió ir en busca de Darío. Pero al verlo feliz, no pudo soportarlo. Sentía que esa felicidad no le pertenecía a él, no después de lo que ella había pasado. Fue en ese momento, cuando Julio quedó solo y vulnerable, que decidió poner en marcha su plan. Le confesó que lo había hecho porque, de alguna forma, su resentimiento la llevó a convertirse nuevamente en la Otilia que había prometido nunca volver a ser. Ahora entendía que Julio no merecía lo que había hecho y que su propia oscuridad estaba volviendo a consumirla. Pascual escuchaba en silencio, pero cuando Otilia terminó de hablar, le dijo algo que ella no esperaba. Le recordó que él siempre había estado metido de lleno con ella desde el principio, con sus virtudes y sus errores, y que no pensaba abandonarla ahora. Justo en ese instante, el sonido del teléfono interrumpió su conversación. Otilia atendió la llamada, fingiendo serenidad. Era de la inmobiliaria. Le informaron que alguien estaba interesado en ver el apartamento. Sin perder la compostura, Otilia confirmó la cita para la hora indicada y colgó, como si todo estuviera bajo control. Pascual, curioso, le preguntó quién había llamado. Ella, todavía aparentando calma, le dijo que era la inmobiliaria, pero cuando añadió que alguien estaba interesado en el apartamento, Pascual notó algo extraño en su tono. Insistió en saber qué ocurría, y fue entonces cuando Otilia le confesó la verdad. Le explicó que había quitado todos los anuncios del apartamento, por lo que la llamada solo podía significar una cosa: Darío ya sabía que ella estaba viva. Esa revelación dejó a Pascual sin palabras, mientras Otilia comenzaba a comprender que su pasado finalmente estaba alcanzándola.